Ha sido un segundo día de protestas y de bloqueos por parte de elementos de la Policía Federal en México en demanda de garantías laborales, y cuando ya comenzó toda una cuenta regresiva, un plazo de 18 meses para que desaparezca como grupo de seguridad, como lo establece ya la ley de la Guardia Nacional, que fue aprobada a fines del mes de mayo. Y es el segundo día también que el propio presidente de México insiste: no hay razón de esta protesta porque todos los elementos mantendrán su trabajo. Ha criticado sí a los medios por la cobertura que se le ha dado a esta movilización como un gran conflicto, que él descarta que sea así. Dice sí que pudo haber faltado información sobre estas garantías, lo que ha generado confusión sobre esta transición. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa, porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Horas después, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, también reconoció ese fallo en la comunicación, pero insiste que no ha lugar esa protesta. Acusó que uno de los líderes estuvo preso por secuestro. Denunció también que los manifestantes han pedido, algunos de ellos, al expresidente Felipe Calderón como representante sindical, y también una prueba de que se usa, dice, esta protesta para criticar al gobierno actual. En este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. El proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional. En ese breve proceso tuvimos fallas. Carecimos de mecanismos de comunicación interna paralelos a la creación de la Guardia Nacional, que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales. Eso dice el gobierno. Alejandro Ope, analista de seguridad, lo viene diciendo, pero es su versión hace tiempo y este jueves lo ha subrayado, que esta es la crónica de un conflicto anunciado. Y te agradezco muchísimo que nos ayudes con tu perspectiva cuando estás escuchando esta versión del gobierno. ¿De dónde viene el problema entonces? Buenos días, Gabriela. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes al auditorio. Mira, el origen de esto es la decisión controversial de poner, de subsumir a la Guardia Nacional, a la Policía Federal en esta nueva corporación Guardia Nacional, que está dominada de cabo a rabo por las Fuerzas Armadas. Esa decisión de fusionar a cuerpos muy distintos, con culturas organizacionales muy distintas, con niveles salariales y prestaciones muy distintos, era evidente desde un arranque que iba a generar conflicto y fricción. Esto ya lo sabíamos desde hace meses. Además de lo anterior, se ha venido acumulando evidencia de un malestar creciente en la Policía Federal. Hace algunas semanas circularon elementos de esta corporación, videos sobre las muy pobres condiciones en las cuales se llevaban a cabo los procesos de inducción, los cursos de inducción a la Guardia Nacional en cuarteles militares. Hubo hace algunos días quejas de los policías federales sobre pobres condiciones de trabajo en operaciones de control migratorio en la frontera sur del país. Entonces, esto, había un fermento muy importante en la Policía Federal desde hace meses, y no lo quisieron ver. Ahora, ¿qué hay detrás de este? Hay un problema de forma, ¿no? Como por lo menos reconocieron hoy tanto el presidente como el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues falló de manera catastrófica la comunicación interna del proceso de transición, sobre el proceso de transición. Nadie en posición de mando en la Secretaría de Seguridad o en la Policía Federal se tomó la molestia de explicar con claridad a los elementos de la Policía Federal lo que significaba su traslado a la Guardia Nacional en términos de adscripción, en términos de antigüedad, en términos de prestaciones, en términos de sueldos. Esto se convirtió en un hervidero de rumores,
porque no hubo información clara y contundente que los contradijera, ¿no? Pero detrás de esto hay problemas más de fondo, o sea, es decir, desde el diseño mismo de la Guardia Nacional, los policías federales son elementos, están pensados como elementos de segunda. Déjame darte al menos 2 ejemplos. Uno, para ser coordinador territorial o coordinador estatal de la Guardia Nacional, se requiere una antigüedad de 20 años en el cuerpo de origen para acceder a esas posiciones. Puesto que la Policía Federal tiene apenas 20 años, eso los excluye de las posiciones de mando. Añádele que, por ejemplo, que ha habido un virtual pase automático de elementos militares y navales a la Guardia Nacional, mientras que a los policías federales le están poniendo una batería de pruebas, ¿no?, físicas, médicas, psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, en esa evidencia de trato desigual, pues iba a generar un conflicto eventualmente. Esto era casi inevitable, ¿no? Ya, por el último minuto que me queda, adelante, perdona. Sí. Y nada más te decir, o sea, esta es apenas la primera probada de las dificultades administrativas y organizacionales que va a enfrentar la Guardia Nacional, ¿no? Esa es la parte con la que quería cerrar, que qué es lo que esperarías en el futuro. ¿Qué sigue? Ya se acabó la protesta, porque dicen que los van a dejar. Pero para cerrar, Alejandro Jope, ¿qué sigue? La protesta no ha parado. Yo creo que el gobierno no tiene muy buenas alternativas. Puede ceder en algunas de las peticiones, pero eso encarece el proceso de homologación de sueldos y prestaciones con el personal militar, y además pues, puede trasladar el descontento ahora a los militares que se transfieran a la Guardia Nacional. O puede no ceder, a reprimir el movimiento, despedir a todos estos policías, purgar a la institución, y con el riesgo de que eso detone una deserción masiva de la Policía Federal, que deje coja a la Guardia Nacional por varios meses o varios años, ¿no? Y que todo el esfuerzo de reclutamiento de aquí a más allá de mediados del sexenio se dedique sencillamente a tapar los huecos, ¿no? Entonces no hay muy buenas alternativas de aquí en adelante. Te agradezco muchísimo toda esta perspectiva, Alejandro.